Damos un saludo muy especial a todos ustedes, nuestros amables televidentes de nuestro canal Eclesia Televisión. Este es un espacio que hemos llamado catequesis para adultos. La catequesis es un proceso de profundización en la fe. La catequesis a eso se llama, así se llama, profundización en la fe. En la catequesis hay varios procesos. El primer proceso es el querigma. El querigma es el anuncio gozoso de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es el anuncio del aleluya. Es el anuncio de Cristo ha resucitado, está vivo, está entre nosotros. Y la catequesis es la profundización de este mensaje para poderlo entender, para poderlo vivir, para poderlo aceptar. Nosotros, los seres humanos, actuamos de acuerdo a lo que tengamos en la mente. La información que nos llega a nosotros del exterior, lo escuchamos y lo hacemos, lo acogemos como verdad y así obramos. Por eso mucha gente hace el mal pensando que es un bien. ¿Por qué? Porque llegó a la mente una información y la aceptó como verdad, que haciendo el mal podía progresar, podía tener éxito, podía tener libertad. Pero la realidad es que esa información que llega a nuestra mente debe ser la verdadera, la que nos construye. Cuando una persona vive en el bien y acepta el bien, vive en Dios y acepta en Dios toda su vivencia y orienta su vivencia en Dios, entonces vive en armonía, en esperanza, en alegría. Por eso es importante escuchar buenos mensajes, para que esos buenos mensajes lleguen a nuestros oídos y nosotros lo podamos aceptar como verdad. Entonces, hoy quisiera profundizar en este aspecto que es muy importante en nuestra vida, este aspecto de lo que escuchamos. Cuando recordemos una palabra, Jesús dijo, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y quién es limpio de corazón? Aquel que ha escuchado a Dios. Aquel que ha escuchado el anuncio y lo ha aceptado, y ese lo ha aceptado como verdad, y esa verdad ha limpiado su mente de todo concepto errado, y entonces orienta su vida buscando la pureza de corazón. Porque Jesús dijo dichoso. Esa palabra dichoso, cuando resuena en nuestros oídos, nos da una actitud de continuar la lucha, de esforzarse, de llenarse de alegría, de llenarse de gozo, de bondad. Entonces por eso es muy importante escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios educa, la palabra de Dios corrige, la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios forma en la fe. Por eso es importante nosotros escuchar a Dios. ¿Cómo escuchamos a Dios? En su palabra, cuando nos dice cómo debemos vivir. La palabra de Dios nos dice cómo debemos vivir para agradar a Dios. ¿De qué manera podemos caminar nuestra existencia para poder agradar a Dios? Eso es lo que nos dice la Biblia. La Biblia, la Biblia es un instrumento base para nuestra catequesis. Es la que ilumina la catequesis. El contenido de la catequesis está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es allí donde encontramos los elementos importantes, los principios, los valores,
los decretos y los mandatos de Dios para vivir de cara a Dios. Si nosotros no escuchamos los decretos, los mandatos y leyes de Dios para vivir de cara a Dios, entonces nos extraviamos. Entonces por eso es importante escuchar. La evangelización y la formación viene por la escucha de la palabra. Porque al escuchar la palabra viene a nuestra mente ese mensaje y nosotros lo aceptamos como verdad. Por eso es importante aceptar el mensaje de Dios como verdad. Porque así podemos nosotros construir nuestra existencia, tener certezas. Nuestro caminar hacia Dios lo hacemos mediante certezas. No puede ser en dudas, no puede ser en vaivenes, en desasosiegos. No podemos. En vacilaciones. Por eso Jesús nos invita a tomar con firmeza la cruz. Si alguno me ama y me sigue, tome su cruz y sigue mi camino, y sigue el camino. Y ninguno que pise el arado y vuelve atrás es digno de mí, porque nos está pidiendo firmeza. Y la certeza para nosotros caminar hacia Dios, Él mismo nos la da. La fe es una luz que viene a nuestra mente y a nuestro corazón y que nosotros lo tomamos como verdad para iluminar nuestra existencia. La fe es la certeza de que es Dios quien dirige y orienta nuestra existencia y nuestra vida. La fe nos da la certeza de que es Dios quien nos lleva hacia un buen fin. El Salmo 23 nos da esa certeza. Es el pastor que acoge y que lleva a buenos pastos. Es la certeza de que Dios es nuestro Señor, nuestro pastor, y nos va guiando en verdes praderas, me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Y con este pastor no fallará mi vida. Por eso, con esa certeza, fue que se construyó los hombres de fe del Antiguo Testamento. La certeza de Abraham para tener la seguridad de que era Dios quien le hablaba y quien lo invitaba a dejar su tierra para irse a recorrer una tierra que solamente era un indicio de promesa, era una promesa. Sal de Ur de Caldea y yo te voy a mostrar una tierra que emana leche y miel y que allí va a vivir la descendencia y su descendencia será numerosa como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Es la certeza también de Moisés, cuando allá en el desierto, en esa zarza ardiente, entonces le habla a Dios: id y sacar a mi pueblo de Israel, porque he escuchado sus gritos, he escuchado y voy a liberarlo después de 400 años de esclavitud. Y Dios le da certeza de que era él quien le hablaba. Con esa certeza se va donde el faraón a luchar mucho tiempo para dejar salir el pueblo de Israel. Y así la certeza de los profetas, que es Dios el que iba anunciando. Entonces la fe nos hace tener certezas. Sin esa certeza nosotros nos extraviamos. El seguidor de Cristo, el bautizado. O sea, el seguidor de Cristo es el bautizado. Todos nosotros que somos bautizados y hemos escuchado esa palabra de Dios, debemos tener la certeza de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos del reino de Dios, herederos de esa bondad y misericordia de Dios, herederos del reino de Dios.
herederos del Padre, entonces somos hijos. Esa certeza nos la da entonces también la fe. O sea, la fe es una certeza de que es Dios quien guía nuestra existencia. ¿Y cómo nos damos cuenta de que es Dios quien guía nuestra existencia? Mirando lo que Dios ha hecho en nosotros. La historia de nuestra vida, la historia de la salvación en nosotros. Dios, cómo nos ha acompañado hasta ahora. Cómo nos ha hecho construir proyectos de vida y hemos salido adelante en momentos de crisis, en momentos de dolor, en momentos de angustia, en momentos de tristeza, en momentos de abandono. Dios nos ha ido sacando adelante. En momentos donde pensábamos que todo había fracasado y salimos adelante. Situaciones en que de pronto no tenemos la forma de entender cómo poder nosotros salir adelante y salimos adelante y luchamos. Entonces, pero eso lo vemos en sentido retrospectivo y eso nos da la certeza del futuro. Si Dios me ha guiado hasta ahora, si Dios me ha hecho que salga adelante en tantos sufrimientos, en tantos dolores, en situaciones que quizás nosotros ni siquiera teníamos la forma de salir, fuimos saliendo adelante. Dios iba guiando. ¿Cómo nos ha ido protegiendo? ¿De qué manera? Entonces Dios nos va hablando con certeza. Qué bueno que esto que escuchamos lo podamos aceptar como verdad. ¿Para qué? Para tener certezas en la fe. Cuando hay dudas, no nos da seguridad. La duda no nos da seguridad. La duda no nos da certeza. La duda nos hace perder el equilibrio. Por eso ante Dios no podemos dudar. Cuando a veces esa palabra que a veces se escucha de muchas personas, cuando hablamos del fin de nuestra existencia, del fin de nuestra vida, y decimos que le tenemos temor a la cuenta de Dios, que quién sabe dónde vamos a llegar, que cómo será eso. Y cuando hablamos que nosotros vamos hacia el reino de Dios, hacia el cielo, entonces ponemos la duda. ¿Quién sabe si lo lograremos? Está bien que sintamos un poquito de temor en que se puede perder la herencia del reino de Dios, pero jamás dudar del fin de nuestra existencia que es en Dios. No podemos dudar. Si dudamos, entonces nuestra vida se torna melancólica, se torna insegura. La certeza en Dios nos da seguridad. Por eso mi invitación es a que tengamos certezas, a que tengamos firmeza en Dios. La fe nos da esperanza, la fe nos da firmeza. Entonces eso les invito para que fortalezcamos la fe en Dios. Todos los días tener un ratico, sacar un espacio del día para fortalecer nuestra fe. ¿Cómo la fortalecemos? Con la escucha de la palabra, con la lectura de la palabra de Dios. La Biblia nos va a decir dos cosas: cómo procede Dios y cómo responde el hombre. Por eso es bueno acercarnos a la palabra de Dios sabiendo el proceder de Dios. ¿Cómo procede Dios según la Biblia? Creando, salvando, perdonando, guiando. ¿Cómo procede Dios según la Biblia? Creando, amando, perdonando, llamando al bien, llamando a la conversión. Así
procede Dios. ¿Y cómo responde el hombre? Con traición, dejándose vencer por la tentación, cayendo en desgracia, generando violencia, generando odios, generando resentimientos, generando guerra, destruyendo lo que Dios ha creado. Así responde el hombre al Dios que le ha brindado todo su amor. Responde con egoísmo, con desobediencia. La desobediencia es la causa del pecado en el mundo, de la desobediencia. Adán y Eva pecaron por desobediencia. ¿Pero por qué pecaron? Porque alguien los tentó. ¿Quién los tentó? El demonio, que es el adversario de Dios, y el demonio pecó por soberbia. ¿Cómo es pecar por soberbia? Declararse igualito a Dios o más que Dios, y destronar a Dios de su asiento para yo tomar el puesto de él. Decir que no necesitamos de Dios, que nosotros nos bastamos a nosotros mismos, eso es soberbia. Y ese fue el pecado del ángel caído, por soberbia, quererse igual a Dios. Y Adán y Eva pecaron por desobediencia. Entonces, ¿cuál es el llamado que Dios hace? Ser obedientes, como yo soy obediente al Padre Celestial. Ser obedientes, obedecer. Y la palabra de Dios registra que que Cristo aprendió a obedecer, sufriendo. Aprendió a obedecer. Entonces, la obediencia es el principio de la salvación. La soberbia es el principio de la desgracia. Entonces, la obediencia. Si nos falta la obediencia, llegamos a la soberbia, a desconfiar y a creer nosotros dioses. Y en el mundo hay muchos que obran como dioses. Entonces, lo que nosotros escuchamos, todas estas reflexiones, llegan a nuestra mente, y si la aceptamos como verdad, esa verdad nos da certeza para seguir caminando hacia adelante. Y vea lo lindo que es cuando nosotros con esas certezas empezamos a encontrarnos con la palabra de Dios, y a leerla, y a meditarla, y a contemplarla, y a hacer la vida en nuestra vida. Hacer la vida en nuestra vida. Porque ese es el fin de esto, hacer la palabra vida en nuestra vida. Es decir, que se haga parte de nuestra existencia, que la llevemos a todos los lados, en nuestro corazón, en nuestra vida, que la pensemos. Eso era lo que los israelitas le decían a sus hijos. La palabra de Dios hay que meditarla día a día, llevarla en nuestra mente, en nuestro corazón. Y cuando Dios le estaba dictando las leyes a Moisés, ¿qué le decía? Escríbelas, grábalas en su mente, grábalas en su corazón y vive según esta ley. Y una ley de amor. La ley de Dios es una ley de amor, de esperanza, de reflexión, de bondad, de alegría, de gozo. Esa es la ley de Dios. Entonces, ¿cómo procede Dios? Amando, perdonando, dando vida. ¿Cómo procede el hombre? Generando muerte, traición, maltrato, sufrimiento. Esta catequesis para adultos nos debe llevar a nosotros a la reflexión, a la profundización de la fe, que con mucho gusto iremos transmitiendo por este nuestro canal Eclesia Televisión con mucha alegría, en la medida que vayamos
haciendo la producción de nuestros programas y vamos emitiéndonos, vamos creciendo, vamos acompañando en la fe. Les pido que oren por este equipo que está atrás de las cámaras de Eclesia Televisión y tras de este proyecto para que llegue hasta sus hogares el mensaje que queremos ir transmitiendo y que las parroquias del santuario quieren llegar a sus hogares con un mensaje vivo, con un mensaje de esperanza, de bondad. Y mi propósito como servidor y como presentador de este programa Catequesis para Adultos, mi propósito es ilustrar, profundizar en la fe, para que a medida que vamos profundizando vamos viviendo la cercanía con Dios, el encuentro con Dios, la esperanza de vivir con Él, la alegría, el gozo, el entusiasmo de vivir con Dios, que es la dicha más grande. Porque si bien decimos que el que tiene a Dios lo tiene todo y no le falta nada, entonces esa es la mayor riqueza. Y qué mejor propósito el nuestro que llegar hasta ustedes con esta profundización, para que piense, reflexione, viva, se llena de alegría, de gozo, de esperanza, de bondad, que es lo que se quiere. Aprender a leer la palabra de Dios, a llevar la palabra de Dios en las manos. La Biblia, la palabra de Dios, que la llevemos en nuestras manos. El gozo de vivir en ella, de escucharla, porque escuchando la palabra de Dios, escuchándola, leyéndola, meditándola, podemos crecer en la fe, crecer con la palabra de Dios. Y este es nuestro principal instrumento que nos vaya iluminando. Vamos profundizando. Procuraré que esas catequesis sean lo más espirituales posibles y lo más bíblicas posibles. Por eso basados en la palabra de Dios. Porque es lo que nos lleve a nosotros a profundizar la palabra de Dios, que ilumina todo caminar. La evangelización del mundo, la evangelización de los pueblos, tiene que basarse en la palabra de Dios. Y nuestra evangelización también en ella. Entonces aquí nosotros se la vamos llevando como catequesis, como palabra cercana, como palabra viva. Por eso voy refiriendo varios pasajes bíblicos. Hoy me referí a Abraham, que en el capítulo 12 del Génesis, donde encontramos el llamado de Abraham. Me referí también al pecado original de Adán y Eva, al principio en el Génesis. Luego me fui refiriendo a la fe de Moisés en el Éxodo, y también la de los profetas y las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y la palabra de Cristo que le referí también: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces voy tocando los textos bíblicos iluminados de viva voz. El Salmo 23, que es el Salmo del Buen Pastor. Entonces procuraré hacer referencia así durante la reflexión y durante la catequesis a los textos bíblicos, tocando textos al pie de la letra, literalmente, leídos también, reflexionados, meditados, llevándolos a la práctica, para que cada catequesis sea un crecimiento en la fe. En las catequesis que vamos llevando será para nuestro bienestar. Ese es el propósito. A ustedes les agradecemos
por permitir llegarnos a sus hogares a través de estos medios y este buen propósito y buen proyecto de nuestras parroquias, utilizando los medios de comunicación para llegar a sus hogares. Les pido entonces una oración muy especial y un acompañamiento en la fe. Rueguen por nosotros, hacer intercesión para que el Señor nos tome como instrumentos para llegar hasta ustedes con la palabra viva de Dios y con el mensaje puro y claro, solo obedeciendo lo que Él nos vaya mandando. Igual nosotros somos instrumentos. Como instrumentos de Dios le prestamos nuestra voz, o yo principalmente le presto mi voz, y todos los que por este medio también lleguen hasta ustedes, les presta la voz para que Dios les dé un mensaje de esperanza. Y el agradecimiento por dejarnos llegar hasta sus hogares a través de estos medios. Hasta aquí entonces la catequesis del día de hoy, catequesis para adultos, para profundizar en la fe y poder vivir con gozo y con alegría nuestro bautismo, que no es más sino vivir como hijos de Dios. Que Dios los bendiga y los acompañe. Muchas gracias.